Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más, este lunes, con una reflexión. Y estamos en el libro de Juan, en este momento, capítulo 13, y vamos avanzando despacito. Total, tenemos toda la vida para incursionar, mirar, analizar, escudriñar la palabra del Señor. Y nos es mandado por las escrituras, escudriñar. Es así como que nos penetramos dentro y escarbamos un contenido escondido que nos resulta luz y vida, o mejor, vida y luz para nuestra vida cristiana de fe. Así que estábamos en el capítulo 13 y habíamos visto el versículo 21 con un titulito en la Reina Valera que dice: Jesús anuncia la traición de Judas. Dice que Jesús, y lo vimos en los versículos anteriores, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Es muy difícil interpretar esto, porque por un lado es la conmoción, cuando uno está conmovido, que se le ha producido una conmoción, es como que pierde el sentido de poder ordenar su vida de nuevo. Hay un desorden que se está queriendo establecer, entablar en la relación interna de la persona. Y esa conmoción viene de una palabra latina que es motus, movimiento, y como que un movimiento interno de compañías, o sea, acompañado con, es una conmoción muy fuerte, es un movimiento interno muy fuerte, es algo que adentro de tanta contradicción que él siente, es como si perdiera el hilo de su misión, de su personalidad, y está como realmente fatigado, conmovido. Es así el estado que produce la conmoción. Y qué interesante es ver, habiendo dicho esto, que Judas lo iba a traicionar. Era su amigo. Judas era uno de los que formaban el grupo de los 70, a quienes le dio poder para que fueran, sanaran enfermos, echaran demonios. Y quizá también estaba Judas ahí. Quizá Judas fue con ellos y ejerció el poder que Jesús les había dado. Había mucha relación entre sus discípulos y sus apóstoles, porque Judas no era un discípulo. 3 años él formó a 12 apóstoles y Judas era un apóstol. Y veamos qué produjo una conmoción. Ahora, él sabía algo de Judas, que lo dijo después: este hombre fue creado, y dice, para hacer y en el plan de Dios traicionar al Hijo de Dios. Y dice, más le valiera no haber nacido. Qué cosa misteriosa. No hubo misericordia para Judas. Judas tampoco estaba interesado en la misericordia. Él sintió dolor de haber cometido un hecho y haber vendido a un hombre inocente. Pero lo hizo cuando ya su manera de ver y su modo de establecer las cosas había fracasado. Cuando él vio realmente que no valía la pena continuar con este hombre, porque este hombre tenía un camino distinto que llevaba para él al desastre del pueblo judío, que no era el Mesías, no podía ser el Mesías. El Mesías tenía que ser alguien brillante, poderoso, con una atracción, una especie de imantación popular. De manera que ahora estaba rodeado de sus enemigos
¿Y a dónde iba a ir Judas? Lo convirtió en un hecho de avaricia. Quizá le puedo sacar provecho, porque este no tiene ya, en mi criterio, no tiene la definición de lo que es el Mesías profetizado. Así que él mismo descartó esto y lo vendió por el precio de un esclavo, 30 monedas de plata. ¿Me dice usted que Judas pudo haberse salvado? Y no, dice la palabra y se lo repito, para esto fue creado, para esto nació. Dios necesitaba, Él es soberano, hace lo que quiere. Necesitaba que un hombre, alguien, un ser humano, que fuera formado a su lado, lo traicionara completamente. Completamente. Tal grado de traición que por esa traición Jesús mereció la muerte. Él lo hizo muy bien. Judas obró perfectamente de acuerdo al propósito del Padre. ¿Por qué Judas no pudo ser salvo? El misterio de Dios, la soberanía de Dios. Dios es soberano y no tenemos por qué preguntar muchas cosas. Sí, quedamos un poco también, quizá no conmovidos, pero sí sorprendidos. Pero ¿me puede explicar usted, hermano, cómo podía haber sido la muerte de Jesús si alguien no lo traicionaba? Él era impecable, era perfecto en sus palabras, era perfecto en sus ideas. Lo que pasa que la maldad de los hombres que lo rodeaban, y sobre todo de los fariseos que eran sus enemigos, legalistas y totalmente hipócritas, su palabra limpia e inocente, que era la revelación del reino del Padre que él había venido a traer al mundo para que todo aquel que creyera fuera salvo, estaba vilipendiada, pisoteada, estaba totalmente destruida por las mentes y las palabras y la resistencia de estos grupos religiosos que aparentaban tener virtud y eran realmente, como Jesús mismo le dijo, hijos del diablo. Bien, así que Judas hizo lo que hizo, pero Jesús también podemos decir que le amó a Judas. ¿Cómo le hubiera gustado a Jesús que Judas pudiera haberse arrepentido? Pero no, eligió, colgarse. Se sintió perdido. Su conciencia había quedado formada en rectitud, pero desviada en su postura política. Esto también me llama la atención para nosotros los cristianos, que tenemos que tener mucho cuidado en meternos en ideales humanos y de pronto perdemos el verdadero objetivo de nuestra fe, que es darle gloria al Señor y producir hechos de fe. A veces solo se ve que hay participación en la política. Hay respuesta al Señor, respuesta en la iglesia, pero hay un fuerte renglón interno que está definido como para que la iglesia del Señor tenga éxito en este mundo. Y así era la visión de Judas, que Jesús tuviera éxito en este mundo y que levantara al pueblo contra los romanos. Y entonces el éxito de Jesús iba a traer el éxito del pueblo escogido por Dios en Abraham y en todos los padres de la antigüedad. De esta manera, cuidado que podemos provocar una conmoción en el corazón de Jesús por esas cosas que nosotros no revisamos y que participamos de
nobles ideales para los gobiernos de esta tierra, para participar en la política de este mundo, pero cuidado, hermano, cuidado, porque podemos traicionar la verdadera causa que trajo el Señor a nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.